La cultura del reino de Dios. Esa es la cultura que tenemos que lograr. Porque mientras estemos con otra cultura, estamos mal. Y en realidad hemos visto que todavía no hemos logrado entrar a la cultura del reino. Necesitamos eso. Es parte entonces de todas esas enseñanzas. Sería la parte 12. De todas estas enseñanzas que hemos venido teniendo. Y bueno, vamos primero entonces ahí tenemos la imagen, es un reino. Hay reinos así, ustedes podrán ver en algunas películas que presentan todo arruinado, ¿verdad? Hay otro tipo de reinos, después de una catástrofe nuclear o lo que sea, todo oscuro, destruido. Este es el reino de Dios, es de esta manera que se ve, es un reino de vida, de luz. Bien, 1 Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, tenemos vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vemos que el reino de Dios requiere de eso, de firmeza, porque dice, procurad hacer firme vuestra vocación. O sea, el reino de Dios necesita que nosotros estemos firmes como ciudadanos del reino. Ahora, ¿qué significa esta palabra vocación? Es la inspiración, ¿verdad?, con que Dios llama para recibirnos en adopción, ¿verdad?, como sus hijos. Y para algún servicio particular que tenga cada uno, ya el llamado particular de cada uno, ¿verdad? Pero eso hay que mantenerlo, ese llamamiento hay que mantenerlo firme. Porque si no, pues se dedica uno al final a otra cosa. Entonces, si uno está firme, dice la palabra de Dios, si uno está firme en lo que Dios lo llamó, no va a caer jamás. Pero hay que estar firme en el mandato en lo que le encomendaron. Esa es la única manera de no caer, estar firme en lo que Dios le mandó, que es, dice, en la vocación y elección. En algunas Biblias, aquí básicamente da a entender como que uno tiene ese llamado y eligió a Dios, ¿verdad? Pero en realidad en otras Biblias dice que es en el llamado de Dios para uno, en otras versiones. Y bueno, si estamos firmes no vamos a caer, y de antemano dice que Dios nos conoció. Ahí le puse una S porque nos faltó. Dios nos conoció y Dios vio nuestro potencial. Entonces por eso que la Biblia habla de que Dios nos predestinó, pero no es que a uno les encargó ser malos como Hitler y a otro les encargó ser buenos. De hecho, mucha gente que tenía la capacidad, las cualidades de ser buena en el reino de Dios, terminó siendo los grandes enemigos de la palabra, ¿verdad? Hay muchos hijos de pastores o así, que son esos filósofos famosos que han confundido a media humanidad. Ese filósofo en el que Hitler se basó para hacer todo lo que hizo, ese era hijo de pastores, creo. O por lo menos era gente que estuvo en la iglesia alguna vez. Entonces tenía buen potencial, pero al final terminó siendo instrumento del enemigo, ¿verdad? Entonces no es que Hitler estaba destinado a ser malo y a perderse y otros a salvarse, no. Dios ve el potencial, pero solo que la gente no lo llega y no lo ejecuta, o sea, no hace lo que pudo haber hecho, sino que se tuerce el camino y se va por otro lado. Entonces, pues estamos predestinados de esa manera, ¿verdad? Como hijos de Dios. Pero obviamente hay que cuidarse de no caer y perder esa oportunidad. Entonces hay que estar
o mejor dicho, no estar con esa flojera, ¿verdad? Con el doble ánimo, porque el reino de Dios, recuerden que como dijo Jesús, no admite los tibios. Bueno, entonces, la cultura de Dios es una cultura que requiere firmeza de corazón. Imagínense un reino que tenga un poco de gente pendeja y se invaden el reino, fatal. Hechos 12:1. 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vean que un requisito fundamental para que el Espíritu Santo llegue o avive a un pueblo es que por lo menos dos estén ahí puestos de acuerdo e inicien un frente de oración, porque ahí había más gente, pero por lo menos dos se necesita. Aparentemente, cuando Jesús le dijo a la gente que se esperaran ahí hasta que viniera el Espíritu Santo, eran como 500. Aquí había 120. En este caso, todavía quedaban en el aposento alto. Si el Espíritu Santo se hubiera tardado más, pues eso va disminuyendo, ¿verdad? 120, ya el otro día llegan 119, ya 115, y ahí va. Se le iba restando al asunto cada vez. Pero estaban unánimes juntos y orando. Entonces yo creo que, bueno, ahora en ese tiempo, pues la gente después de eso le entró un avivamiento tremendo. Y ya era cuando después de eso la gente vendía las propiedades y se dedicaba a estar solamente esperando que regresara Jesús. Claro que faltaba mucho y ahora todavía no sabemos cuánto falta, pero sí sabemos que son los últimos tiempos. Ahora, los tiempos han durado tanto que eso ya eran los últimos tiempos. 2000 años para la historia de la humanidad, que lleva miles de años, no es nada, ¿verdad? No es nada, 2000 años no son nada. Ya desde ahí iniciaron los últimos tiempos. Pero bueno, se necesita unidad de espíritu. Y mientras no la alcancemos, ya será esperar hasta que nos pensionemos entonces, porque ya solo cuando eso ya estará una unidad de espíritu. Después de haber limado las asperezas que haya que limar. Después de haber limado las asperezas que haya. Ya sí. Porque es que esa gente estaba en eso. Estaban en el aposento alto ellos. ¿Quién? Ajá. Ahora, ¿quién sabe si porque no hay muchos datos, si de esos 500 muchos perseveraban, pero en ese momento no estaban, ¿verdad? Por trabajo o así, o fue que vendieron todo y de una vez se dedicaron a eso, como ellos habían visto todo, pero cuando realmente se encendió la cosa fue ahí, en Pentecostés, ¿verdad? Ahí fue que encendió la mecha. Y todos los avivamientos que han sucedido han sido porque por lo menos 2 personas comienzan a orar. Uno en Estados Unidos que se dio fue porque llegó un negro a predicar a una iglesia, ¿sí? Y ese, como era negro, no lo dejaron quedarse en la casita donde se quedaban los predicadores. En el cuarto, se lo cerraron. Entonces, vea la misma iglesia como es. Entonces, vea cómo hay que porque una vez piensa que es muy bueno, pero la verdad es que no. Y entonces él se tuvo que ir a otra casita y ahí comenzaron a orar y ahí comenzó ese avivamiento. Pero es que esos hacían una cosa, tal vez se metían ahí, se metían en un cajón de donde echaban no sé qué cosa. Y decía, de aquí no salgo. En cambio uno a veces, bueno, Señor, tiene 15 minutos si va a bajar su presencia porque yo tengo que irme. En cambio ellos no dijeron tal vez 6 horas
Un día, 2 días y no pasaba nada, 3 días y no pasaba nada. Hasta que llegó el avivamiento, pero era, ajá, es que, bueno, era tremendo. Bien, Hechos 2:44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Ah, bueno, sí, tenían, por eso tenían ya había comenzado aquí. Y les repartían según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ajá. Entonces vean que ahí, bueno, unos supongo que eran 500 al principio, pero cuando les tocaron el bolsillo, eso supongo que siguieron trabajando y no vendieron todo. Y pónganse en este momento que le digan uno, bueno, venda todo, tráigase la plata porque vamos a estar aquí y no para que la gasten usted. Se pone en la banca común y para ir sobreviviendo. Eso era por fe. Eso no se hace, Ella traía todo. no se haría ahora. Usted no tenía que decir, ay, eso es mío, eso, ¿cuánto vamos a comprar? Nada. Era de toda la gente, de todos. Ah, ya entiendo. O sea, era vender, traer todas las cosas a la iglesia y ya los encargados disponían de qué se hacía con el dinero. Ya ahí, entonces comían, comían con alegría y sencillez de corazón. A ver, qué bonito. Pero a algunos les faltó fe por lo que vemos. Pero bueno, ellos vendían todo y sin pensar en el futuro que iban a tener en la tierra, ¿verdad? No tenían ninguna preocupación por lo material. Ningún afán. Ajá, ningún afán. Ahora, ellos se dedicaban completamente a eso. Entonces el pueblo se enteraba de todo eso y la gente solita llegaba a buscar porque tenían buen testimonio. O sea, no andaban evangelizando, la gente sola llegaba. Ellos estaban en eso, en esa entrega a Dios. Pero alababan a Dios y eran buenos con el pueblo, dice ahí. Por eso ese testimonio atrajo gente. Y bueno, cuando hubo persecución no les importó, porque luego comenzó la persecución, los comenzaron a todos a matar y todo eso. ¿Verdad? Lo que ya sabemos que hicieron con todos ellos, que fue fatal. Y bueno, en Hechos 2:42 también dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos son los 4 fundamentos para un avivamiento, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor. A otros no, y ahí sabemos el caso de lo que le pasó a aquellos dos, ¿cómo se llamaban? Zafira y el esposo, que vendieron, Ananías era, que vendieron y mintieron. El problema fue haber mentido. Hubieran llegado a decir, no, yo que quiero nada más entregar la mitad, el resto me lo voy a... Pero, entonces, ahí están los 4 fundamentos que dieron inicio entonces a ese avivamiento. Entonces, primero, perseverancia en la doctrina apostólica. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ajá. Y es que entonces la doctrina apostólica trae un equipamiento para que las personas, los creyentes, alcancen la estatura del varón perfecto. Por eso es importante que haya apóstoles. Ahora, ¿sobrevive la iglesia sin apóstoles? Claro que sí, pero no es lo mismo. La iglesia puede ser solamente pastoral, ¿verdad? No importa. Ni profética ni nada, solamente que no tiene la misma luz o la misma capacidad que una que sí tenga o que sí esté abierta a todos los ministerios. Y es que las iglesias apostólicas entonces tienen su fundamento en las escrituras, porque esa es la intención del apóstol, no apartarse de las escrituras, ¿verdad? Y por tener tanta profundidad de conocimiento
y tanta apego a las escrituras, entonces es que funcionan a ese nivel superior, ¿verdad? De la verdad de Dios. Ya a punto a un nivel más alto, ¿verdad? De más fe y de más acercamiento. Porque yo creo que a unos pues todavía le falta mucho que alcanzar. Entonces, bueno, algo importante es que ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora, uno lo único que tiene que hacer es aceptar la verdad. Esa verdad, dice un rabino por ahí, que mientras que la gente ora diciendo, Señor, concédeme tal cosa, dicen ellos, no es que así sea, pero dicen que entonces arriba está Dios casi que orando para que la gente acepte que ya se lo dio, que nada más lo que hace falta es un poquito de fe para tomar todo eso. O sea, ya en realidad Dios lo dio. Esa es la trampa, que por eso es que no se alcanzan las cosas. Ahora, dependiendo de las cosas, hay cosas que Dios no le va a dar a uno, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden pedir, cosas que vayan contra la palabra de Dios. O tampoco pedir una mansión, ya algo completamente innecesario, ya por lujo, por querer humillar a los demás o esas cosas, tampoco, ¿verdad? Entonces, hay que ser activados en esas profundidades de Cristo para aceptar todas esas verdades de la palabra, ¿verdad? Que dice que uno ya tiene todos esos logros que Dios le ha dado, pues nada más es aplicar esa, vivir la palabra como dice nuestra madre. Ahora, un punto importante es lo que es la liberación. La liberación que se hace, que habíamos hablado que debería hacerse al principio del creyente, al principio desde que recibe a Jesús, porque el rechazo que tiene la persona sin liberar le va anulando la fe, ¿verdad? Y la capacidad de creer en la obra de Dios. Entonces el ministerio apostólico trae eso, trae reverencia por el Señor, por el poder transformador y por creer todo eso y echar fuera todo el temor que es innecesario y que de alguna manera se maneja todavía por ahí de una u otra forma. Entonces primero es transformar la persona por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que la persona solita busque vestirse bien, por ejemplo, una mujer vestirse correctamente, no porque le haya que decir, porque yo sí he visto, digamos, a la pastora ya bueno, ya murió la hermana, la pastora ya de Atenas. Dice, fulanita, yo creo que así le la puso una vez de testigo. Fulanita, venga, y usted de testigo, vea, así no se viste, eso fue la pastora, corrigiéndola, porque sí. Pero eso no debería ser así, o sea, la persona solita. No, la pastora sí podría decirle, claro, pero no debería una persona tener que decirle a otra, la persona solita debería decir, bueno, qué mal ando, enseñando todo, ajá. O cosas así por el estilo, digamos, la persona solita. Digamos, hay que darle el tiempito. Sí, pero no solo en forma en cosas de vestimenta, en todo, ¿verdad? La persona solita debe convencerse de dar el diezmo, de ofrendar, de vestir correctamente, de todo lo demás. Solita tiene que acomodarse. Pero esa transformación tiene que ser desde adentro y la persona solita. Pero muchas veces se necesita lo que es la liberación. Ajá. Y y también la importancia del gozo, porque la palabra de Dios dice que uno tiene que tener gozo. Yo estaba analizando esto en estos
en estos días. No estar uno todo como enfermo o así. No, la palabra de Dios habla de gozo. Y es que uno necesita deshacerse de muchas cosas en la mente para que sea Dios el que pueda vivir ahí. Sea el Espíritu Santo el que pueda estar ahí. Y uno pueda estar gozoso. Porque mientras uno va a estar con resentimientos o cosas, el asunto está feo. Entonces, el gozo de Dios, pues, es salud en la vida de nosotros, ¿verdad? Y hay que procurar el gozo de Dios siempre. Y pues la alabanza tiene eso, ¿verdad? Que le permite a uno entrar en la presencia de Dios. Ahora, ya cuando haya personas así que presida o que dirija un grupo de alabanza, pues hay que identificar los ambientes para ver cómo es propicio atraer la presencia de Dios al lugar, ¿verdad? No caer con a veces tipos de alabanza como solo media hora diciendo santo y santo y la gente se aburre. Es realmente entrar en la presencia de Dios. No es importante a veces que a veces cantar muy bonito o así. Claro, todo cuenta, pero es sí estar uno más identificado con la presencia de Dios. Porque la alabanza pues es un instrumento, ¿verdad? Para destruir todas las fortalezas del enemigo. La alabanza entonces es un instrumento importante. Bien. Pero bueno, entonces ahí estaban, la primera parte es la perseverancia en la doctrina apostólica. Para eso nada más hay que revisar ahí qué hacían los apóstoles. Y Jesús, ¿verdad? Que era el primer apóstol. Jesús tenía todos los ministerios. La comunión entre hermanos es algo importante también. Vean en Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Página 2, la comunión entre hermanos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, o sea, el buen aceite, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, ese es un monte, ¿verdad? Que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ajá, entonces, vemos entonces que la unidad es un arma poderosa. Y ahí se los subrayé para que la gente llegue a ser una. Ajá. Y se cumple lo que dice la palabra, que cuando hay más dos unidos en puestos de acuerdo, porque la iglesia puede estar llena, pero no puesta de acuerdo. Pero por falta de unidad. Y la verdad es que si no podemos lograr unidad entre la familia, menos entre extraños. Así es que yo creo que hay que poner las barbas en remojo. Si uno no se puede lograr alcanzar el amor entre hermanos, la unidad, menos, o sea, si no podemos que el ministerio de la familia se una, menos para que vamos a ir a Guasimal entonces. Ajá. Es así, así de simple. Muchas cosas son con testimonio. Uh-huh. Muchas. Ahora, cuando la gente se une entonces en armonía, ahí se cumplen los diseños de Dios, ¿verdad? Y en consecuencia, pues se suelta toda la unción que desciende por la cabeza del levita y baja por su barba hasta el borde de sus vestiduras. Del levita, en este caso era Aarón, que era el levita, podría ser el que esté con la alabanza, el pastor, lo que sea, ¿verdad? Pero ahí ve como la unción desciende por el levita, que es el que está dirigiendo en ese momento la iglesia, ¿verdad? O la gente, sea cualquier hermano que esté en ese momento. Y lo importante es las vestiduras, ¿verdad? Esas vestiduras que pone Dios a la gente que nos cuenta nuestra madre, por ahí desciende esa unción.
y se imparte con autoridad esa unidad, pero cuando, o sea, eso, pero cuando hay unidad, tiene que haber unidad, si no, no se puede. Ahora, dice mirad cuán bueno, o sea, significa que la unidad es algo bueno. La palabra bueno en su original significa que cumple con un propósito, es tov, ¿verdad? Tov. Es como una clave. Tov significa que cumple con su propósito, que es funcional. Por ejemplo, ¿qué significa ser funcional? Si uno inventa un aparato como una licuadora y no sirve para licuar, no sirvió. En cambio, eso significa que la unidad es algo funcional, algo que tiene un propósito. La unidad tiene un propósito. En el diccionario dice que es algo capaz de causar un placer muy intenso del ánimo y que genera un sentimiento muy ameno o agradable. Ajá. Y la unidad entre hermanos es una vía para que el Señor envíe la bendición. Es como un camino. Si no hay unidad, el camino está como roto, o sea que no llega la bendición. Ahora, ¿cómo podemos lograr la unidad entre hermanos? Bueno, yo creo que solo el amor de Dios, ¿verdad?, puede lograr semejante tarea. O un sueño, una pesadilla. Pero esta es una cultura que debemos promover en la iglesia. Toma en cuenta que esto estaba hecho desde la semana pasada, ¿verdad? No fue que lo hice después. Entonces, primero, recomendación, meditemos en el primer versículo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y vea que ni siquiera dice habitar los hermanos en armonía. Dice juntos, o sea, habla de que están juntos. No, Totalmente. porque uno por aquí y el otro en tambor es muy fácil, ¿verdad? Pero la pega es, Yo tuve hace como 22 días o antes de enfermarme un sueño tremendo de eso. bueno, Y no oré porque me enfermé. bien. Pues ahí vemos que no se pueden guardar las cosas, ¿verdad? Bueno, ahí está ese verso, todo está muy bonito. Hermoso. Pero, dice allí envía Jehová la bendición y vida eterna. Así es que, bueno, seguimos. Dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. No queda mucho que decir, pero bueno, unirse en un mismo sentir no es algo que uno pueda escoger hacerlo, es un mandato, ¿verdad? Y debe cumplirse para que pueda haber bendición o pueda recibirse bendición. Ahora, según el diccionario, ¿qué es alguien compasivo? Es alguien quien logra tener un sentimiento de pena, de ternura y de identificación entre los males de otra persona. Eso nos dice el diccionario. ¿Qué es misericordioso? Que se conduele de los trabajos y miserias ajenos. Amigable quiere decir agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. También es amigable quien tiene unión o buena correspondencia con otras personas. Ahora, esta correspondencia, pues, el punto central sería Dios, ¿verdad? Hay algo que nos une en común. Entonces, ahí está más que clarito, ¿verdad? Para todo el mundo. Dice que tenemos que unirnos en un mismo sentir. Tenemos que ser compasivos, misericordiosos y amigables. Bueno, ahí se los dejo, no hace falta decir mucho, ¿verdad? Todo el mundo abriendo esa Yo creo que es como pegárselo en la frente o comprar uno de esos y andarlos Yo creo que vamos a tener que hacer eso. Porque, bueno, afortunadamente yo no escuché el montón de audios que circularon en el grupo, pero tengo entendido que se dijeron cosas muy feas.
que no tienen para ver nada, no tienen que ver nada con la compasión, con la misericordia y con ser amigables. También tenemos el partimiento del pan. Dice, mientras comían, o sea, eso es algo que provoca el avivamiento, partimiento del pan. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego partió y se los dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Ellos siguieron haciéndolo todos los días. Claro, ya en ese tiempo ya se tenían que esconder, entonces llegaban como a las 11 de la noche, por ahí sombreados, no tenían Biblia ni nada, partían el pan todos los días. Pero tenían ese, Se salían como a las, como un hábito. qué sé yo, como a las 5 de la mañana iban saliendo para sus trabajos y listo. Pero ya habían tomado, ¿no? Ya, y no tenían Biblia, nada más alguien al que Dios les daba algo, comenzaba a hablarles y hablarles y hablarles. Ajá. Bien. Entonces, esos eran los primeros años, ¿verdad? Todos los días en los sótanos, en las partes ocultas de edificios, cantaban unos cuantos signos, no había instrumentos, no había nada. Y supongo que no podían hacer mucho ruido, no se iban a poner ahí a rajar ese montón de alabanzas. Ajá. Y hablaban según el Espíritu Santo les diese que ir diciendo. Lo que sí tenían eran las cartas de Pablo que se las sabían. A veces hacían eso, comenzaban a citar las cartas de Pablo, así todo, a pura memoria. Quizá más efectivo, porque sabían todas las cosas y ahí de primera mano. Entonces, todo el día partiendo el pan, estando en armonía. Pero bueno, tenemos también, ellos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en esas 4 cosas. Entonces tenemos aquí estos versos sobre oraciones. Dice, y si piden no reciben nada porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Busqué ese verso. Aunque hay otro, yo había tenido un sueño así claritito que me decían eso, piden, no recibe porque no sabe pedir. Recuerdan que es otra versión, solo que esta está más bonita. Eso es cuando dice, piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Pero a Dios no se le puede engañar, entonces. Luego esta otra, Tesalonicenses, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y en Apocalipsis dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una copa y las copas de oro llenas del incienso que son las oraciones de los santos. Ahora, también la Biblia dice que Dios conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos, ¿verdad? Pero uno tiene igual que hacer declaraciones aquí. Sí es importante lo que uno diga y lo que uno declare la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿para qué pedimos? Bueno, por formalidad, ¿verdad? Pero hay que tener ese rol activo como hijos de Dios. Entonces uno ora de acuerdo con las necesidades que tiene, ¿verdad? Y le dice a Dios todas sus necesidades, aunque Él sepa. Pero si uno no ora, ya listo, se perdió todo lo que Dios tenía para uno. Y la oración pues aumenta la fe, ¿verdad? Y nos acerca a Dios. Y
si Dios no le contesta, pues ha sido porque uno habrá pedido mal, ¿verdad? Es la situación. Ahora, la oración tiene que estar con eso, ¿verdad? Con una actitud de gozo continuo, ¿verdad? De agradecimiento. Eso debe ser parte de la vida de uno, estarle dando gracias a Dios, el estar orando siempre, o por lo menos teniendo en cuenta la palabra de Dios. Así es como debe ser. Y debe ser un estilo de vida de la persona, ¿verdad? Teniendo presente a Dios a cada momento. Y eso debería traerle a uno gozo y irle quitando los pensamientos que no son adecuados. Y vean que las oraciones se guardan en unas copas, dice aquí. No sé si ustedes recuerdan que la profeta Onaya había hecho algún acto profético de unas vasijitas. Sí, que se llenaban con las oraciones. Bueno, todo eso hay que hacerlo, ¿verdad? Porque de esas copas de oro, ¿verdad? Se llenan, llenas con ese incienso son las oraciones de los santos. O sea, es importante estar orando. Y a veces uno tiene que declarar palabra. A veces cuando la profeta Susan es la de San Carlos. Ajá. A veces ven que ella son unos gemidos indecibles. Ya es declarando la voz de lo que el Espíritu Santo tenga que declarar, que no se entiende qué es, pero que tiene que llegar la voz a la tierra, porque la voz la palabra hay que declararla. Y a veces, si el Espíritu Santo necesita declarar algo, usa una profeta así como Susan, que lo declara de una manera que no se sabe que está declarando, pero está declarando la palabra, porque la palabra hay que declararla en la tierra. Y en ese tiempo, pues Jesús vino a cambiar la historia y la cultura de todo el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos en Timoteo 2:25, 2 Timoteo 2:25, dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. O sea, hay que corregir tiernamente a los que se oponen. Incluso sería hasta al expresidente ese, que por dicha que ya no es, corregirlo tiernamente, por si acaso Dios le da el arrepentimiento. Ya uno no sabe. Entonces, la iglesia inició con una cantidad pequeña de creyentes, bueno, 120 ahí en el Pentecostés, ¿verdad? Y vea que solo Dios cambió la historia de todo el mundo con eso, ¿verdad? De todo el mundo. Pero entonces con un grupito pequeño se puede cambiar la historia de un pueblo, de una casa o de una persona. Era un grupito pequeño. Y la Biblia pues es eso, la revelación de Dios, ¿verdad? Para restaurar todo lo dañado. Ahora, ¿qué fue lo que logró conquistar el Imperio Romano? Fue el amor. Porque ellos eran terribles. Vivían en una época bárbara. Echaban a la gente que se la comieran los leones para divertirse. O echaban dos hombres a que uno matara al otro para divertirse. Era algo bárbaro. Entonces, en cambio, los cristianos no pusieron resistencia. Los cristianos fue por amor. Y el amor los conquistó al Imperio Romano y se lo trajo abajo después, ¿verdad? También. Ajá. Contrario al Islam. El Islam era que no se convertía, mataban a todo el mundo. Así nació el Islam y así se ha logrado prosperar, ¿verdad? Matando a la gente que se opone. En el caso de los cristianos fue con amor. Por esa cultura tan violenta que tenían ellos. Antes de Jesús era todo muy violento y después siguió siendo, pero el amor poco a poco logró irlos cambiando, ¿verdad?
Entonces, eso hace Dios, corrige tiernamente a los que se oponen. Y nosotros tenemos ese mismo mandato, ¿verdad? Como sus representantes. Ujú. Ahora, Dios nos da esa capacidad del arrepentimiento por medio de conducirnos al pleno conocimiento de la verdad. Oh. ¿Cómo nos arrepentimos? Bueno, sabiendo la verdad. Y la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Bueno, ahí dice nos hace libres. La verdad nos hace libres, para que sepan. Entonces, es importante. Ajá. Eso dice la palabra. Ajá. Entonces eso, el cristianismo trajo nuevas formas de vida y eso impactó a la gente y al final cambió, pero tenemos que nosotros aplicar esas formas ahora, igual, dentro de este mundo tan perdido para lograr que cambie un poco. Y ya si fuera todo impactado, pues cambiaría completamente todo, pero el cristianismo logró cambiar esa cultura romana. Así como nosotros tenemos esa misión de ir a Guatemala a cambiar la cultura que haya que cambiar, ¿verdad? Eso es el reto para nosotros y para las generaciones que siguen. Ahora, la iglesia tiene esa responsabilidad de luchar contra todo el mal de una nación o de un pueblo. Ajá. Porque una nación no se cambia con guerra espiritual, ¿verdad? Se cambia con una cultura diferente, una cultura de reino. La guerra espiritual sirve en algunos momentos, pero no solo se puede ganar una nación con guerra espiritual. Hay que cambiar la cultura y hay que comenzar por cambiar la cultura dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque vean que dentro de la iglesia muchas veces se dan muchos problemas. Ya conocemos problemas que han sucedido en iglesias. Porque eso vino a hacer Jesús, a traer el reino de los cielos a la tierra, ¿verdad? Y los apóstoles pues hacen eso, cambian culturas, y los profetas pues quiebran las resistencias para que la cultura pueda ser cambiada y pueda establecerse la cultura del reino. Ahora, para este desafío hay que tener una entrega total a Dios, ¿verdad? Y hacer la voluntad por la cual nos salvó, y ese amor, ¿verdad?, por la que tenemos nosotros que tener por todos los que no han sido salvos. Entonces, es importante eso que les decía del rechazo, es algo a lo que hay que renunciar. Por eso les anoté acá algo que tenemos que renunciar a eso. Para poder hacer el trabajo bien hay que ir renunciando a muchas cosas. Una de todas es al rechazo para ser más productivos en el reino. Y pues esto es todo, porque tenemos ya luego el final, otra vez el inicio del reino, como queremos el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les anoté eso aquí? Porque el rechazo le hace ver a uno lo que le falta, no lo que tiene. ¿Estamos? Por ejemplo, si para hacer una obra se necesitan 10,000 colones y uno nada más tiene 500, entonces uno, en vez de ver que tiene 500, que ya tenía algo, el rechazo lo hace ver que le faltan 9,500. Entonces le pone todas las cosas cuesta arriba. Entonces en las oraciones hay que hacer eso, ir renunciando a estructuras de rechazo que le haga a uno pensar que no tiene la capacidad que necesita. Porque en realidad la capacidad que se necesita es la de Dios, ¿verdad? Para hacer todas esas cosas. Ajá, entonces de por sí no es uno. Pero como uno piensa que es uno, entonces ahí es donde uno se pone a ver todas las cosas y se pone uno a ver todo lo que le falta. Ajá. Y no lo que tiene, que es toda la capacidad que Dios le ha dado. Bueno, vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dejado, Señor. Esta palabra maravillosa y dura, Señor. Sabemos que probablemente en pruebas que hayamos pasado no hayamos salido aprobados, Señor. Pero te pedimos de tu perdón y necesitamos, Señor, saber que aceptar ese hecho grande que tú eres el que hace las cosas y no pensar que somos nosotros, porque nosotros en realidad no tenemos la capacidad para hacer las cosas, pero tú sí tienes la capacidad, Señor. Y por eso nosotros en este momento renunciamos a todo espíritu de rechazo, Señor, a todo recuerdo de rechazo que hayamos tenido o a todo rechazo que hayamos sufrido, Señor, el cual no nos permita hacer el trabajo que tú nos hayas encomendado, el cual nos ponga a ver lo que nos falta y no lo que tenemos, Señor. Así como Moisés nada más tenía en su mano, Señor, una vara, así nosotros, Señor, tenemos lo que necesitamos para hacer tu obra. Porque la obra no se hace con cosas estudiadas, Señor, se hace con revelación. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nuestra mente se llene de tu amor y todo el odio, toda la amargura, todo el rechazo, Señor, todo el enojo, todos los resentimientos que hay salgan, Padre Santo, y le podamos dar campo a tu amor, Señor, y podamos sentir ese amor y podamos poder rescatar a otras personas con ese amor. Pero sobre todo, Señor, primeramente, rescatarnos a nosotros mismos, Señor. Te pedimos, Padre, que toda obra del enemigo sea anulada, quitada y allanado el camino, Padre, para que podamos hacer tu obra, Señor. Tu obra maravillosa, Padre Santo. Aquí estamos dispuestos, Señor. Necesitamos que añadas tú las personas que faltan para el equipo, que es toda la familia, Señor, para ir por toda esa gente que necesita de ti, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.